Entonces, si tú estás alejando a la gente que potencialmente puede contribuir de alguna forma, creo que estamos fallando como movimiento. Entonces, tenemos que colocar un poquito el idealismo versus el pragmatismo, ¿no? ¿Qué es lo que acerca más a la gente y qué es lo que hace que este movimiento siga rodando, aunque no sea de la forma en la que nosotros estemos más particularmente satisfechos? Hola, yo soy Ana Cortés Luengo y esto es Hacia lo Salvaje, viajes y podcast que ponen la vida en el centro. Hacia lo Salvaje son viajes con una perspectiva ecofeminista, viajes para visitar, dialogar y colaborar con iniciativas que viven en armonía con la naturaleza. Y como viajar es limitado y así está bien, en este podcast nos seguimos reuniendo para trabajar en nuestro bienestar y en el del planeta. Entra en hacialosalvaje.net y allí encontrarás más sobre esta nueva forma de viajar que ya está revolucionando a las mujeres que están dentro. Y ahora encendamos el fuego de hoy. Hoy vamos a hablar de un viaje muy especial, uno que comienza en nuestro interior pero que nos lleva a recorrer el mundo de una manera completamente nueva, el viaje hacia el veganismo. ¿Cómo o por qué alguien decide hacerse vegana? ¿Qué lleva a una persona a replantearse sus elecciones alimentarias y de vida? Y una vez que tomas ese camino, ¿cómo cambian tus experiencias a viajar por el mundo? Hoy profundizaremos en ese proceso desde los primeros pasos hacia el veganismo hasta el reto de viajar de manera vegana. ¿Qué herramientas se necesitan? ¿Cómo planificar tus viajes? Y lo más importante, debatiremos si esos viajes pueden ser una oportunidad para compartir un mensaje de compasión y de sostenibilidad. Y para ello tengo aquí sentadas alrededor del fuego a dos mujeres reconocidas en el mundo del veganismo y del viaje. Elisa Blanco Barba, periodista, escritora y activista en pro de los derechos de los animales, fundadora de Madrid Vegano y My Vegan Magazine y autora del libro Viaja Vegano y otras guías de viaje. Bienvenida, Elisa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Ana, encantada de estar contigo y con Jenny. Pues sí, tenemos a Jenny Rodríguez Fernández, es diseñadora gráfica y activista por los derechos de los animales, autora del blog Mis recetas veganas y una vegana por el mundo. Y con dos libros ya, Vive vegano y ¿Por qué comer plantas en un mundo que come carne? ¿Qué tal, Jenny? ¿Cómo estás? Bienvenida al podcast. Muchas gracias, Ana. Pues aquí encantada de estar con vosotras. Un placer. Pues venga, vamos a ir arrancando, que como ya os he dicho, estoy súper contenta de que este comienzo de temporada de Hacia lo Salvaje venga con este tema del veganismo, porque como ya os he dicho, pues últimamente me tiene bastante atrapada. Así que, bueno, pues para conoceros un poquito más, sobre todo para la gente que nos está escuchando, me gustaría empezar, ¿no?, con ese viaje, ¿no? Ese viaje tan particular que vosotras hicisteis hacia el veganismo. Bueno, pues Ana, pues es que tengo que irme muchos años hacia atrás. Em, yo llegué al veganismo, no llegué al veganismo directamente. El camino fue largo, no largo en el tiempo, pero largo para mí, porque empecé siendo activista. Empecé a ir a manifestaciones por un tema de gatos que fue muy puntual. Acabé yendo a muchas manifestaciones animalistas. Y en la época, porque estamos hablando alrededor de 2004. En esas manifestaciones tú encontrabas a gente de todo tipo, pero yo no encontré a nadie en ese momento, a nadie vegano. Lo más aproximado que encontré fue gente vegetariana. Entonces, bueno, todo lo hice de la mano de mi pareja y fue más fácil por ese motivo. Empezamos los dos juntos a ir a las manifestaciones, conocimos a gente vegetariana, nos explicaron un poco de qué iba todo eso, dijimos tenemos que ser vegetarianos, empezamos a ser vegetarianos y ya como en 2007 nos encontramos con Silvia Barquero, que no sé si la conocéis, que bueno, fue presidenta de PACMA y es una activista de muy largo recorrido. Y me acuerdo como si fuera hoy, como si fuera ahora mismo
que estaba en una mesa de estas de Pacma, de difusión y tal, y me comentó, claro, es que existe el veganismo, es que no solo es no comer carne y pescado, es que hay personas que no toman lácteos, miel y huevo por este motivo, yo no los tomo por estos motivos, y me lo contó tal cual en una mesa informativa de tú a tú, y yo dije, es que tiene toda la razón. Y entonces mi pareja y yo, que seguíamos dando pasos, pues dijimos, pues hasta aquí es verdad, esto es lo que tenemos que hacer y desde ese momento hasta la actualidad, pues adoptamos una dieta 100% vegetal y luego todo en nuestra vida, tema de materiales, tejidos, cosmética y tal. Y hasta el momento, ese fue nuestro camino. Desde 2004 hasta 2007, y en 2007 conocimos el veganismo y hasta ahora. Importante, ¿no? Es el tener referentes, ¿no? Que, bueno, pues hace unos años eran pocos, pero ahora cada vez se suman más. Jenny, cuéntanos. Pues mira, en mi caso, justo que hilas con el tema de los referentes, yo cuando suelo hablar de esto, siempre tiene un toquecito cómico, pero lo digo con mucha verdad. Es que para mí, podríamos decir, referente que hubo fue Lisa Simpson, que todos sabemos que es un personaje de animación, pero bueno, yo era muy joven, yo tenía como 13 años cuando veía la serie de Los Simpson y claro, a base de escuchar ese discurso, y siempre sí que es verdad que en mi familia se ha fomentado mucho la conexión con los animales, pero sí que es verdad que con los animales que se consideran mascotas, perros, gatos, pues como la mayor parte de las familias. Y bueno, poco a poco de escuchar ese discurso, recuerdo que a los 13 años dije, ay, es que esto de comer carne me resulta incómodo. Digamos que tampoco tenía mucho conocimiento, era muy joven, no tenía muchos argumentos que aportar, pero sí que podía reconocer esta incomodidad. Y recuerdo que lo comenté un poco en familia y mi madre me dijo, mira, eres muy joven, hablaremos cuando seas mayor de edad. Yo creo que mi madre cuando me lo dijo no se esperaba que yo tuviera esa capacidad de almacenar esa información en mi cabeza, porque efectivamente cuando, bueno, a los 17, casi 18 años, le dije, mira, ¿te acuerdas de la conversación que tuvimos hace unos cuantos añitos? Pues que he decidido que no voy a comer más carne. No voy a comer más carne ni pescado porque me resulta incómodo a nivel moral, a nivel ético. Si me gustan los animales, para mí esto no cabe en la misma oración. Si me gustan los animales y realmente me gustan todos, no creo que pueda vivir a base de la explotación de ellos, ¿no? Y ahí fue cuando me hice vegetariana y recuerdo que ya como a la semana o 2 semanas dije, mira, si he dado el paso hasta aquí, si me he hecho vegetariana, estoy consciente de que también me incomoda todo el tema alrededor de los lácteos. Si doy el paso, doy el paso. Y fue prácticamente pues de dicho y hecho, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época estaba en el instituto y no sé qué año sería, a lo mejor 2010, más o menos por ahí, no era nada fácil, ¿eh? No quiero imaginar en 2004, como Fíjate. decía nuestra compañera Claro, Elisa, ¿no? Pero en 2010, para una chica que en su entorno no tenía ni una persona vegana ni vegetariana y en el instituto, pues bueno, fue como para sacar anécdotas, digamos, para sacar bastantes anécdotas. Pero Pues bien, el justo balance es muy positivo. pues justo lo que has comentado de 2010, Jenny, es que fíjate, en 2010 en Madrid se estaba, bueno, abrió en mayo, estaba abriendo el primer restaurante vegano en 2010. Es que no había ninguno, hasta 2010 no Había, hubo ninguno. Y con lo que comentas de Elisa Simpson, de los 13 años, de los 12, yo hasta los 18 vivía en un pueblo un pueblo de los de antes con 3.000 habitantes que no son los de ahora. Y a los 12 o así, tuve un momento que le dije a mi madre que no sé ni cómo, a los 12 no sé, quiero dejar de comer carne. Y bueno, salió la de Dios y nada, y no me dijeron ni espera ser mayor de edad ni nada, y me dijeron, ni lo pienses. Y ahí se quedó. Yo ya me vine aquí a estudiar a Madrid, a la universidad y tal, y se volvió a reactivar. Estaba ahí latente y se volvió a reactivar. Más tarde que en tu caso, Jenny, pero al final si algo está latente, tú tienes ahí algo, siempre va a haber a tu alrededor algo que lo reactive. Yo estoy segura que luego tú lo quieras acallar, puede ser, pero siempre va a mm, haber algo que lo reactive. sí, por eso siempre, que seguro que hablaremos largo y tendido de esto a lo largo del podcast, pero es muy importante las redes de apoyo y que la gente se sienta apoyada y sostenida en la transición hacia el veganismo o en esa reducción del consumo de carne o en la etapa en la que esté, ¿no? Porque el sentirte solo en un proceso de cambio, el sentirte incomprendido, podemos hablar de veganismo y podemos hablar de cualquier otra cosa. Podemos hablar de salud mental, podemos hablar de
trabajos, podemos hablar de lo que queramos. Es complicado. Entonces yo creo que de hecho lo que tú dices, Elisa, que si hubiésemos tenido seguramente alguien en nuestro entorno que hubiese sido más positivo, más proactivo con este cambio, pues a lo mejor no hubiéramos esperado a los 17, a lo mejor a los 13, a los 5, o en internet circulan un montón de vídeos de niños muy, muy Sí, jóvenes sí, bueno. con conciencia sobre esto. Bueno, en este aspecto yo puedo decir ahora como madre, que me suena todavía raro, que tengo a mi Johncito, John que tiene 5 y a Lua que tiene 3, pues que son veganos desde que eran En, microscópicos, desde siempre. en tu tripita, claro. Sí, 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 Claro. sí. Y además conozco una chica ya de 30 y tantos que ella sí que a los 5, a los 6 años le dijo a su mami, quiero ser vegetariana para por entonces. Y Ya. entonces la madre, que era un poco hippie, tipo Ibiza hippie, pues sí, la llevó a un pediatra y el pediatra en esa época le dijo, me parece bien mientras comas correctamente, Wow. adecuadamente. Y entonces ella es vegetariana desde esa edad. Luego ya pasó a ser vegana, pero sí, sí. Hay casos, claro, pero ahora hay muchos más. Por ejemplo, en el cole de mis hijos hay menú vegano. Claro. Qué bueno, Sí, sí. qué bueno. Claro, poco a poco vamos viendo cómo esta comunidad vegana va creciendo y de hecho os iba a preguntar esto, ¿no? Que hace unos años, pues cuando nacíamos, pues nacíamos con ese estilo de dieta, ¿no? De nuestros padres y era muy difícil, ¿no? Como tener estas referencias, pero a día de hoy ya van, ¿no? Ya van viendo al mundo niños y niñas que de alguna manera, pues efectivamente, ¿no? Nacen veganos y nacen veganas. ¿Sabéis más o menos qué porcentaje de la población es vegana? Porque creo que es muy importante esto que decía Jenny, ¿no? De generar comunidad. Yo a raíz, ¿no? De estar preparando el podcast y sumergirme en este mundo, pues veo un montón, ¿no? De información, de gente, bueno, de lugares, ¿no? Incluso o ferias y encuentros donde poder, ¿no? Crear estos lazos, pero no sé si estoy un poco, ¿no? Ahora mismo sesgada y no sé si es, ¿no? Como tan grande como ahora me parece a mí. Bueno, claro, depende si lo comparamos con hace pues, una década o media década, hace 4 o 5 años, pues eso. Sí que hay un crecimiento muy, muy, muy grande, sobre todo las personas que llevamos pues, 12, hay gente que lleva 20, 25 años, pues el crecimiento es evidente. En cuanto a población vegana, ahora mismo está alrededor del 1% en España. Creo que hay en otros países que el índice es mayor. Población vegetariana, no quiero mostrarme mucho con estoy segura del dato, pero también era 3%. Si incluimos a personas que están reduciendo el consumo de carne, el porcentaje es bastante mayor. Pero este dato que comentas es muy, muy interesante ponerlo sobre la mesa para que nos ayude a desarrollar estrategias más eficientes, porque a veces eh, como que promovemos una pureza del movimiento y como vemos unos estándares que para mucha gente ahora mismo no son considero alcanzables o ni siquiera interesantes, ¿no? Aunque para mí, por ejemplo, a nivel moral o ético, sea lo más cómodo. Evidentemente, a mí si me preguntas, yo quiero mañana mismo ya, que mañana, esta tarde, yo ya quiero un mundo vegano ya y que todo esté solucionado y todo esté en una postura ética que a mí me resulte cómoda y me resulte positiva para los animales y para los humanos, incluyendo también en el concepto de animales. Pero es muy interesante tener en cuenta que la población vegana es el 1% y que realmente la mayor parte de la gente está reduciendo el consumo de carne lo reduce por cuestiones de salud, para poder desarrollar nuevos discursos y nuevas estrategias que acerquen, ¿no? Y que la gente no se lleve esa impresión de es que o haces esto de esta forma o entonces mejor no hagas nada. Porque no es mejor que no hagas nada, es mejor que hagas un poquito, y que cada vez ese poquito sea mayor. Aunque a mí, particularmente como Jenny Rodríguez, persona que se preocupa por los derechos animales, me resulta incómodo hablar de poquito y no de absolutos y totales, ¿no? Pero bueno, eso, que no me quiero enrollar, pero que me parece un tema muy interesante plantear cuál es el porcentaje actual de población. Pues justo estaba, mientras comentabas todo esto, Jenny, echando un vistazo a, a The Green Revolution 2023, que es un informe que da estos datos. Yo diría que en el mundo sí que está en torno al 1% el tema del veganismo. Y en España, según este informe, que es de 2023, The Green Revolution, pues está en 0,7, vamos, pues ahí. O Casi sea, uno, sí. ahí está. Y aquí el informe lleva a vegetarianos hasta 1,7
y luego los flexitarianos hasta el 9. El Ujú. caso es que en España la población flexitariana ahora mismo tendría que mirar el dato, pero son 4 millones y pico. Y claro, como decía Jenny, el tema es, a todos nos gustaría que, bueno, a nosotras por supuesto, que el 100% de la población fuera vegana. Pero es que hay muchos factores que influyen. Hay personas, es que la manera de pensar de cada persona, la pureza o cómo se enfrenta entre las injusticias, los recursos, la capacidad, de planificarte tu vida, saber dónde vas a estar hoy, pero no dónde voy a estar mañana. Es que hay muchísimas, muchísimas cosas. Mm. Yo, para bien y para mal, que me quejo mucho de mi padre y de mi madre, me han educado muy rígida, que está muy mal para muchas cosas, pero para tener unos valores, firmes, está bien. Es decir, que si doy mi palabra, la doy aunque tenga que ir arrastrándome. He quedado con alguien y tengo que hacer algo por alguien, voy aunque me tenga que ir arrastrando. Pero eso no es así para todo el mundo. Entonces, sí que creo que tiene que haber una flexibilidad y si alguien no va a llegar al 100%, pero llega al 90%, bienvenido sea. Es que si no vas a llegar al 100, pero llegas al 90, mejor eso que cero, ¿no? Vamos a ser prácticos. Sí, es que yo creo que es un discurso muy incómodo. O sea, yo misma, mientras lo doy, me resulta Claro, incómodo, ¿no? Porque pienso, jolín, pero es que yo no quiero un 90% de animales. Yo quiero que se considere a los animales como entes claro. individuales con derechos, ¿no? El problema es que cuando tú planteas esta cuestión en el momento histórico en el que nos encontramos, eh, hay que hacer adaptaciones incómodas, insisto, porque la gente piensa que cuando yo digo este discurso es porque a mí me sirve, que bueno, hagamos un poquito menos mal y ya está. No, no, yo quiero que las cosas se hagan bien, yo quiero que los animales estén bien y que tengan el derecho que tengan el lugar que por derecho merecen, ¿no? Eh, el problema es que a veces cuando tú colocas este concepto frente a la realidad y buscas aplicarlo, no se puede aplicar de forma inmediata, como nos gustaría, como decíamos, ¿no? No, yo por mí, esta tarde ya el mundo sería vegano y todos seríamos súper felices y nos cogeríamos de las manos y bailaríamos en círculos. Pero el problema es que ahora Mm, mismo no es aplicable para muchas realidades y de hecho, el hecho de plantearlo como algo inquebrantable a mucha gente la aleja. mm. Insisto, nos incomoda, pero la realidad es que a la gente le aleja. Entonces, si tú estás alejando a la gente que potencialmente puede contribuir de alguna forma, creo que estamos fallando como movimiento. Entonces, tenemos que colocar un poquito el idealismo versus el pragmatismo, ¿no? ¿Qué es lo que acerca más a la gente y qué es lo que hace que este movimiento siga rodando, aunque no sea de la forma en la que nosotros estemos más particularmente satisfechos? Sí, yo estoy de acuerdo en esto que dices, Jenny, y creo que se puede hacer. A mí lo que sí que me incomoda muchísimo, no que alguien no pueda ser vegano de hoy a mañana y por mucho que yo le cuente y tal, no, eso no me incomoda, eso lo puedo entender, porque bueno, me puedo meter en la mente de esa persona. Lo que me incomoda mucho es que se está, obviando o que no está llegando a la masa, que este es un tema que, nosotras, en este caso nosotras, porque somos mujeres, no somos el sujeto de este tema del veganismo, sino el resto de animales. Y a mí me incomoda mucho que tú comentes algo y comentes, no, es que, por ejemplo, yo quiero un menú vegano en el cole. Y bueno, a nosotros no ha habido problema, pero imagínate en otros coles que ha habido problema que lo entienden como que es un capricho. Las religiones Yeah. no se cuestionan. Yo no me voy a meter en tema de religiones. No se cuestionan. Por supuesto, intolerancias, alergias, enfermedades es lo que es. Pero el veganismo se cuestiona y lo que me preocupa a mí es que se cuestione porque no se entiende como, no se entiende como ética, no se entiende como principio, no se entiende por qué se hace, porque se ha quedado mucho en, es que comen vegetal, es que son unos pijos, es que va, es una moda, es que ahora están en eso, pero mañana estarán en otra cosa. A mí eso, de verdad, estoy obsesionada últimamente porque veo que los animales al final ni se sabe dónde están. Y eso de verdad que me perturba muchísimo. No sé si tú tienes esa sensación, Jenny. Yo mira, tengo la sensación de que esto ocurre directamente porque para un grueso de la humanidad o de la sociedad, los animales ni siquiera son seres vivos con identidades individuales. Simplemente son una masa, ¿no? Son un objeto, masa, porque de hecho cuando hablamos en ganadería, hablamos en pesca, muchas veces contamos en toneladas, ni siquiera, o contamos en cabezas, ¿no? Ni siquiera contamos como entes individuales. Entonces, durante tantísimos años se ha generado una idea de que los animales son un ente abstracto, extraño, que está ahí, con el que convivimos, pero de una forma muy distante, en el que están ahí para nosotros,
Creo que lamentablemente es normal que a la gente le pueda costar entender por qué para ti, para mí y por otras muchas millones de personas, eh, los animales sean seres vivos importantes. Eh, entonces lo entienden como una cuestión quizá como, oye, pues yo prefiero vestir de negro que de blanco, o yo prefiero llevar este peinado que otro. Son cosas que aparentemente pueden ser superficiales, porque cuando tú te estás refiriendo a objetos, seres que están ahí, los que no se conoce mucho y tampoco se quiere conocer, porque el conocimiento es incómodo, porque cuanto más conoces, más incómodo estás con la realidad que vivimos, ¿no? Entonces, es muy incómodo y por eso siempre, estos últimos 2 años que estoy dando hincapié en conocer todo esto, que es súper incómodo de conocer, para desarrollar estrategias que nos puedan llevar a no solo abarcar a veganos para veganismo, sino cómo podemos primero plantear un debate en el que los animales sean importantes y a partir de ahí enraizar otras cosas, ¿no? Veganismo, que si cuestiones de tauromaquia, que si viajes, como vamos a hablar hoy, ¿no? Como todas estas vertientes que salen, que no solo es veganismo guión alimentación, sino veganismo en cuanto a todo el conjunto de derechos animales. Son cuestiones muy, muy interesantes que tenemos que ver cómo podemos abordar de forma más eficaz. Ojalá tuviera una respuesta. No la tengo. Quizá empezar por los colegios sería muy interesante. Sí, a mí todo esto que estáis hablando me lleva un poco a esto que pone el ecofeminismo, ¿no? En la mesa, que siempre tratamos, ¿no? Como de instrumentalizar de alguna manera la naturaleza. El ecofeminismo nos trae este concepto de antropocentrismo, ¿no? Que nos habla justo de esto, ¿no? De poner al ser humano, ¿no? Como centro de todo, como el gran controlador y dominador de toda la naturaleza, cuando somos parte, ¿no? Somos ecodependientes e interdependientes, y como hablamos, ¿no? Somos animales humanos, y deberíamos intentar, ¿no? Convivir con el resto de seres como lo hacen, ¿no? El resto de los animales que saben cómo hacerlo, ¿no? Que saben convivir, y que de alguna manera, pues eso, nosotras podemos aprender un poquito de ahí. Hemos estado hablando de, bueno, pues todos estos desafíos, de todos estos retos que habéis tenido que enfrentar en este viaje, ¿no? Hacia el veganismo, que, como bien decíamos, ¿no? Creo que es más inteligente verlo como un camino, ¿no? Como esa transición, y que, bueno, pues que las personas pues necesitan eh, ir recorriendo, ¿no? Estas fases, o, bueno, algunas quedarse, ¿no? En determinadas etapas, pero que, bueno, por lo menos a fecha de hoy ya hay como un gran cambio, y bueno, parece que ese horizonte vegano pues puede estar un poquito más cerca. Para estas personas, ¿no? que están en esta transición, ¿qué mitos o ideas erróneas os habéis tenido que enfrentar, ¿no? Durante todo este tiempo, y que bueno, que son como constantes o que se repiten bastante? Pues bueno, de las básicas de nutrición, porque las de nutrición se repiten muchísimo, claro. Os tendréis que suplementar mucho. No vais a las proteínas, ¿de dónde vais a sacar las proteínas? No podéis hacer deporte porque no estáis débiles. ¿Y cómo vas a ser madre? ¿Qué va a pasar con tus hijos? Porque tú puedes ser vegana porque eres adulta, pero las personas que ya son mayores, o las personas enfermas, o los niños, las niñas, pues ya es otro tema. Es todo buscar, de pronto se convierte las personas de a tu alrededor o que te cuestionan en expertos en nutrición, bueno, en pediatría también, en todo, y te cuestionan este tema. Y claro, ahí siempre tienes que tener algunos buenos referentes. Yo últimamente estoy leyendo muchos estudios, están saliendo muchas recomendaciones dietéticas actualizadas de distintos países de Europa, y todas inciden en que hay que hacer una alimentación basada en vegetales. Entonces, lo que tiene que quedar claro es que sí, que necesitamos un suplemento, al menos uno, que es la vitamina B12, que es la básica porque no se encuentra en los alimentos de origen vegetal, y yo siempre intento explicar que la vitamina B12 tampoco está en los alimentos de origen animal, que aquí hay alguien que tiene que ingerirla, y el camino más corto para mí es la ingiero yo y ya está. Y mi cuerpo pues
la digiere, procesos digestivos, se activa, etcétera. Bueno, pues ya está. Pero el tema es que la gente no entiende que ellos se suplementan a través de la carne que comen. Es como te señalan, te estás suplementando, te tomas muchas pastillas, pero no señalan, por ejemplo, a los chicos, a las chicas que están en el gimnasio atiborrándose de suplementos para tener, por ejemplo, pues para el cuerpo que quieran o la fuerza que quieran o hacer el deporte que quieran, pero en cambio los veganos estamos muy señalados por los suplementos. También muy señalados por el tema de la proteína, porque se entiende que la proteína solo sale de la carne, básicamente. Y claro, se olvida, por ejemplo, las legumbres, porque luego se piensa, ah, bueno, si no sale de la carne, el euro es muy caro, es para pijos, para no sé qué. Bueno, el euro está bueno, el euro lo puedes comprar en oferta también. Y lo que pasa que los garbanzos son baratísimos, son versátiles, puedes hacer un montón de, bueno, Jenny que es súper experta, un montón de recetas con los garbanzos y ya está, y no hay mayor problema. El tema de la debilidad o de que te impida hacer algo. Ahí están los deportistas que tienen dietas plant-based, tipo Djokovic, que bueno, ahí ya se acaba este mito. O bueno, las hermanas Williams, creo que era Serena también. Y luego el tema, yo siempre me pongo mucho, muy de ejemplo, en mi vida de ejemplo, pero no porque yo quiera ponerla, no quiera ser ejemplo de nada, sino por los distintos, porque he sido vegana joven, vegana más adulta, vegana antes de quedarme embarazada, durante el embarazo, en el posparto, que de la marinera, madre de bebé vegano, madre de niña vegana, madre de niño vegano, y bueno, es tener sentido común. Si tienes alguna duda, consultar con dietistas nutricionistas especializados en dietas veganas. Yo tengo la suerte de que nuestra pediatra es vegana. Y Mm. nada, y tener un poco de cordura, igual que si sigues una dieta omnívora y tienes alguna duda y lo consultas, es lo mismo. Y creo que los mitos se quedan un poco en la nutrición o en casos muy hipotéticos. Ay, bueno, y si te quedas en una isla desierta, ¿qué comerías? Ay, y si solo hay, bueno, se queda, o las plantas. Es que las plantas también sienten. Bueno, pues aunque una planta sintiera, que no es el caso, porque no estamos hablando de seres vivos, sino de seres sintientes, las plantas no tienen un sistema nervioso central, no sienten. Pero si una lechuga sintiera, pues yo elegiría primero comerme la lechuga antes que a una vaca porque su sintiencia sería menor, pero no es el caso. Es que ya te llevan es que tienes Dios, la lista de mitos es tan extensa que bueno, ahora Jenny dirá alguno más. Es como, wow. Sí, sí, sí. Yo, la verdad, suscribo todos los mitos que ha dicho Elisa porque, bueno, es que yo creo que cualquier persona que lleve más de una semana siendo vegano o vegetariano se habrá enfrentado a palabra por palabra y frase por frase, literalmente, lo que ha enumerado mi compañera. Yo recuerdo, mira, por ejemplo, antes al principio del podcast, ¿no? Que hablábamos de cuándo empezaste, por qué. Yo recuerdo que cuando yo empecé, cuando yo a los 17 años dije, mira, yo no voy a comer carne porque yo con esto no estoy de acuerdo, yo no estoy a gusto, no me siento bien y punto. Cuestione quien me cuestione. Yo me acuerdo que yo misma tenía pensamiento de, yo no sé si es sano o no, yo no sé o sea, si a mí me va a pasar algo a nivel de salud por esto, pero la incomodidad que me genera es tal que yo no puedo con esto. Y fíjate que ni siquiera sabía por qué no era sano. Es decir, yo en mi mente era como, ay, Dios mío, a lo mejor me muero, a lo mejor me falta esto. Pero si tú me hubieras preguntado, ¿te falta el qué? No hubiese sabido decirte. Pero es que son tantísimos, tantísimos años de campañas, al final, que la gente crea que la carne o los lácteos es un elemento imprescindible en tu alimentación. No es casualidad. No es todo lo que haya pasado como conocimiento de generación a generación, que también, sino es que hay millones y millones y millones de euros invertidos, ya solo a nivel de Unión Europea. Seguro que si ponemos a nivel de Estados Unidos, a nivel de otras zonas, bien. Solo a nivel de Unión Europea hay millones de euros invertidos cada año, partidas de dinero que no nos hacemos ni una idea, invertidas única y exclusivamente para fomentar la carne de potro en no sé qué región, la carne de cerdo en no sé qué región, los lácteos en no sé cuántas regiones. No es casualidad. No es casualidad que tú enciendes la televisión y ves un anuncio de X marca de la industria láctea diciendo, y patrocinadas por el gobierno, porque eso es público, tú lo puedes ver, de hecho los anuncios suelen salir de algún tipo abajo. Tienes que consumir 3 raciones de lácteos al día o a la semana, o tienes que consumir carne no sé qué, porque no es casualidad. Al final nos estamos enfrentando a responder Una con gran información. industria. Claro, estamos de forma individual, un grupo de gente y obviamente organizaciones y empresas promoviendo y contrastando información para que esta información le llegue al público y que deje de haber todos los mitos que decía mi compañera,
pero no es fácil porque somos un colectivo de gente con una serie de medios limitados. Sí que es verdad que cada vez es más gente y cada vez hay más dinero para poder invertir en promover esta información, pero es que estamos luchando contra algo muy, 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 muy grande. También lo digo así porque es importante que nos centremos también en lo positivo y veamos qué campos estamos conquistando, ¿no? Y yo creo que, aunque todos los mitos siguen, que yo he creído en ellos, o que yo he formado parte de ellos, o que mi entorno ha formado parte de ellos, creo que poquito a poco estamos consiguiendo que cada vez haya menos gente en esos mitos. Al menos desde mi perspectiva. Quiero decir, creo que hay gente que, aunque jamás se acercase al veganismo, es capaz de entender que alimentarse 100% vegetal es saludable, que en muchas ocasiones tiene beneficios a nivel de salud y que es practicable. Que obviamente pues cada persona tiene que hacer una adaptación en su vida, hay personas que le costará más, personas que le costará menos, dependiendo de muchísimos factores, como decía Lisa antes, ¿no? No es un único factor, no es el querer o no querer, porque si nos enfrentásemos a eso, tan solo tendríamos que entregar información para que la gente quisiera y sería una batalla un poquito más chiquita, pero tenemos que entender, y me repito otra vez, para implementar mejores estrategias, que no es solo no querer, como decía Lisa, son muchísimos factores sociales, económicos, de salud mental, educacionales, de entorno, o sea, son muchísimos, muchísimos. Entonces, todos esos mitos siguen. A mí me han dicho de la isla desierta toneladas de veces que yo no entiendo bajo qué circunstancia razonable yo me puedo encontrar de repente mañana en una isla desierta y tener que alimentarme de animales. eh, Siguen, pero seguiremos trabajando para que cada vez estén menos presentes, sobre todo los de salud, que son los que más alejan a las personas de una alimentación vegetal, yo creo. Es que ahí, Jenny, lo que has dicho, bueno, yo cuando, no vegana, vegetariana, le dije a mi madre, bueno, creo que fue cuando tal, y me dijo, pero hija, ¿qué te va a pasar? Y yo le dije, no lo sé, pero ya veremos, ya lo veremos. Yo no sabía qué iba a pasar en el futuro, tenía ese vacío, pero dije, ya está, no sé, era como un vacío, pero confiaba en que, no sé, era muy loco, porque lo pienso Por y es muy eso, loco. Y luego el tema de dar información, hay multitud de estudios y puedes dar toda la información que quieras, te puedes hacer artículos larguísimos, un carrusel con un montón de datos. No vale eso porque como dice Jenny, es que estamos ante una maquinaria enorme que ahora parece ser que sigue. He leído un informe súper interesante sobre este tema de la industria cárnica y láctea, cómo distribuye su dinero. Y bueno, por supuesto, está invirtiendo muchísimo más dinero en publicidad que en sostenibilidad, aunque ellos quieran hacer un greenwashing, no están haciendo nada respecto a este tema comparado con el otro y están enfocados en dos puntos. Por supuesto, en ir a los gobiernos, a los lobbies, bueno, a todos los eurodiputados en Estados Unidos por otro lado. Y luego el segundo camino es la publicidad, pero se están enfocando mucho en TikTok, en Instagram y en redes sociales, en pagar a influencer para que te diga lo buena que es la carne, lo buena que es la leche, porque eso llega más directamente que ahora un anuncio en televisión que en abierto ya no la ve nadie. Y el tema claro. es que por eso a mí, que nunca me ha gustado ser protagonista de nada, me veo obligada a difundir la información no de manera escrita o de manera un formato estático o sin que yo aparezca. Me veo obligada a contarlo y a ponerme a mí de ejemplo en muchas cosas que no me gustaría contar en un mundo ideal. No son muy privadas, pero yo soy muy celosa de mi vida y no me apetece contársela a miles de personas. Y me veo obligada a contarlas para dar una imagen, aunque sabemos que es cierto, de normalidad hacia el veganismo, de mira, te están diciendo esto, pero esta persona mira qué normal es, y tiene unos hijos muy normales y una vida muy normal y está perfectamente adaptada a la sociedad. Sé que no tenemos que demostrar nada, pero me veo obligada a hacerlo cada día, sobre todo en Instagram. Sí, yo puedo decir, hay mucha gente que no lo sabe, yo empecé en redes sociales hace muchos, muchos años, casi paralelamente cuando empecé a ser vegana, precisamente porque no había contenido en español sobre veganismo, y el que había era, consideraba yo en aquel momento, a veces complejo o enrevesado de leer, ¿no? Era como, claro, si hay alguien que no tiene mucho interés no se va a poder a leerse un artículo de 3.000 palabras sobre por qué la industria láctea, ¿no? Es como, hay que a veces amenizar y meter el discurso de una forma indirecta, porque hay mucha gente, como a mí, como a vosotros yo creo, que nos encanta leer estudios, leer artículos, leer la prensa, pero hay mucha gente que no tiene interés. Y el discurso se lo tienes que dar un poquito más sencillo, mascado e indirecto, ¿no? Otra vez, nos puede incomodar, sé que no es lo más puro, pero es una estrategia muy válida y muy interesante para que el discurso llegue lejos.
Y, y genera, pues sí, genera incomodidades, genera muchas cosas, pero y como decías tú, a mí, yo inicialmente yo no ponía mi rostro en redes sociales. Yo estuve muchos años siendo una persona anónima, eh, porque no me interesaba. Sé que mucha gente no va a creer lo que yo digo, porque teniendo presencia en redes sociales eh, puede parecer que hay algo de egocentrismo, de protagonismo inherente a nuestro trabajo que tiene que estar ahí. Entiendo que en muchos casos lo hay. El ego tiene unas partes muy positivas y tiene otras partes muy negativas. En mi caso no fue mi motivación. Sé que mucha gente puede pensar que el reconocimiento, el que te... En mi caso no fue eso, en mi caso es que un día entendí, porque yo estudié marketing también, que la gente conecta con gente, los rostros conectan con rostros y las personas conectan con historias. Entonces, es mucho más sencillo que la gente conecte con una historia si tiene un rostro relacionado. Somos seres humanos, conectamos con otros seres humanos, es así de sencillo. Entonces, para mí el hecho de poner mi rostro fue parte de la estrategia. Y en muchas ocasiones me ha resultado incómodo, incluso a nivel de salud mental y a nivel físico, porque exponerte físicamente constantemente tiene partes negativas, Sus ¿no? Tiene, consecuencias. oye, te estás viendo todo el día en un vídeo, dismorfia, no te gustas, trabajas en gustarte, es un proceso lento, tal. Bueno, tiene cosas positivas y cosas negativas. Entonces, he empatizado mucho en cuanto lo has dicho, porque es verdad que yo, si pudiera considerar que mi discurso va a ser igual de efectivo, probablemente empezaría a eliminar mi rostro de mi contenido. Aunque mucha gente creo que va a sorprenderme este punto. Es que es muy complicado, a mí me cuesta mucho, porque a mí lo que a mí lo que realmente me gusta es escribir y sé que hay gente que lee, pero ahora mismo todo lo tienes que decir en 15 segundos, en 30 y bueno, 30 es mucho. Y me pongo a grabarme y me cuesta la vida porque es mucha energía, Mm. es que no es solo Mm. lo que tú digas, porque si yo lo estuviera diciendo a un grupo seleccionado de amigos no me importaría, pero claro, lo estoy lanzando y sé lo que me va a venir de rebote, que hay días que me importa cero, pero que hay otros días que me, me arruinan el Somos día humanas. porque, Mm. madre mía, entonces es muy difícil. Yo digo, venga, me tengo que grabar y lo paso mal, en serio. Pero entiendo que, como dice Jenny, es la mejor manera de conectar con la gente. Sí, al final solo tenemos que observar con qué conectamos nosotros, con qué historias conectamos, cuando hay un toque de vida personal. O sea, yo, por ejemplo, en mis redes sociales coloco muy, muy poco de mi vida personal. La gente no sabe quién es mi madre, quién es mi familia, si tengo pareja, si no tengo, que conocen a mis perros, eso sí, mis perros los han visto de todas las formas y todo, Sí. pero, pero creo que sí que hay esa facilidad para conectar cuando se conoce algo de que la persona que está detrás. Eso no significa que no podamos conseguir tener una buena divulgación sin rostro. Se puede, por supuesto que se puede, pero bueno, obviamente es una facilidad que está ahí. Mm. Pues muchísimas gracias de nuevo por toda esta labor que hacéis, porque como bien decís, no es difícil. Muchas veces pues nos encontramos, ¿no? Pues comentarios y opiniones que son dañinas, pero bueno, fijémonos, ¿no? En las que no, porque estáis ayudando a muchísima gente a recorrer este viaje hacia el veganismo. Así que eso, muchísimas gracias. Estabais hablando las dos, ¿no? De esta industria de la carne, de los lácteos, y esto me lleva a recordar a un artículo que leí hace poco en El Caballo de Nietzsche, creo que su autora Mm. era Laura Ruiz, en el que, bueno, pues ponía encima de la mesa todo esto que estáis comentando, ¿no? De cómo de alguna manera pues nos hacen ver, ¿no? Que para sobrevivir prácticamente pues no podemos vivir, ¿no? Sin consumir todos los días estos productos, pero ya no solo llegan a eso, porque a mí me hace pensar incluso la demonización, ¿no? Que hemos visto con la soja, ¿no? O con el tofu, ¿no? Que son realmente alternativas que están llenas de proteínas, ¿no? Que están llenas de calcio y que por lo tanto, bueno, pues son sustitutos, ¿no? Perfectos, ¿no? Por ejemplo, para eso, para el consumo de carne y de lácteos, y como alrededor, ¿no? de estos alimentos, bueno, pues parecen que es lo peor del mundo. No sé si en este sentido tenéis algo que decir o es que realmente son Sí. lo peor. Sí, mira, me parece que esto hila con algo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, antes de darle justo a grabar, que es el miedo, ¿no? El miedo, hablábamos antes de empezar que el miedo no tiene por qué ser un enemigo, el miedo sirve para aprender, para alejarte de cosas que te pueden hacer mal.
Y creo que gran parte de la estrategia de la industria de la carne, de los lácteos, cuando digo industria de la carne y del lácteo me refiero también, obviamente, peces, bueno, todo lo que tenga que ver con animal, ¿no? Eh, la estrategia del miedo. El infundir miedo en la gente ante lo desconocido. Porque aquí hasta hace unos poquitos años no se hablaba prácticamente de la soja, del tofu. Se hablaba como de, bueno, pequeños grupos de gente extraños consume tofu y bueno, qué raros son, ¿no? Como se segregaba ese grupo de gente. Y entonces el miedo es una gran estrategia que utilizan ellos, el miedo a lo desconocido, y en vez de explicarlo, lo que hacen es crear más dudas, ¿no? Y generar más bulos, generar más miedo en la gente a la hora de acercarse a proteínas vegetales que son muy válidas, muy positivas, muy buenas, que nos pueden traer cosas muy positivas a nivel de salud, a nivel de medio ambiente y sobre todo a nivel de derechos animales, claro. Lo que pasa es que aún a día de hoy sigue habiendo muchísimo miedo, muchísimos bulos con respecto a la soja, cuando ya hay, por suerte, estudios que van rodando y se van implementando y van llegando a prensa sobre los efectos positivos que puede tener para una persona y específicamente para una mujer el consumo de soja de forma habitual. Obviamente hay condiciones de salud que tienen que, pues, digamos, pautarse de forma diferente el consumo de soja, claro. ¿Sabes? Recordemos que cuando hablamos, siempre hablamos de nutrición, hablamos de público general, no podemos hablar específicamente sobre grupos de población específicas con condiciones específicas, ¿no? Eh, Esta es mi experiencia, este es mi conocimiento, por delante que no soy nutricionista y que el conocimiento que tengo lo he basado en cosas que leo a personas que sí que son nutricionistas y que sí que son médicos o expertos en salud. Es que el tema de la soja, bueno, yo creo que hay un sesgo ahí, claro, que juegan con él en Occidente, decirte la soja, la soja. Y claro, no sé, la gente piensa la soja, el tofu. El tofu, quién sabe. Yo pregunté una vez que dónde pensaba la gente que había surgido el veganismo en unas cajetitas de estas de Instagram y me contestó muchísima gente, miles, pero el 20% decía que el veganismo había surgido en los 2000 en Malasaña. Ojo, Ostras, como algo es moderno, ¿no? Como algo... claro. Y bueno, luego otros me decían, pero ¿cómo te has podido contestar eso? Jaja. Y digo, pues para que veáis, en una cajita anónima, la gente dice malasaña en los años 2000. Bueno, pues ahí enlazo con la soja. Mucha gente piensa que el tofu es un invento de veganos de hace 2 días. Y no se dan cuenta de que en Asia llevan consumiendo tofu desde, no sé si es el siglo II antes de Cristo o después de Cristo. Yo diría que es antes de Cristo. Bueno, en China primero, luego en Japón. Es decir, que lleva siglos y siglos siendo consumido. Y ya está, es decir, aquí hay un sesgo de Asia, no es Europa, no es Occidente, pero vamos a ver, es que la soja es perfectamente segura, el tofu, el tempeh, y además no solo seguros, sino como ha dicho Jenny, es que lo tienen todo, un perfil nutricional súper completo, sostenibles, y luego que no te comes a ningún animal, es que lo tienen todo. Y con respecto a este tema, a ver qué pierdo el hilo de la soja. ¿Vale? Imaginemos que la soja ocasiona algo de esto, que no lo ocasiona el tema de cáncer, ya se ha demostrado que incluso es lo contrario, que ayuda a Sí. ciertos tipos de cáncer. ¿Vale? La carne roja, ¿qué pasa con la carne roja? Yo ahí sí que veo estudio tras estudio tras estudio que te dicen, va directamente relacionada con las enfermedades cardiovasculares, diabetes, etcétera. Eso está ahí y es estudio tras estudio tras estudio tras estudio. No va a haber ningún estudio nada más que comprados por la industria que te digan algo positivo de este tema. Todas las recomendaciones de dietéticas actualizadas en Europa, de que están saliendo en los últimos meses, reducen la ingesta. Y los que mantienen una cantidad un poco mayor es porque toman como factor los hábitos alimentarios de su población en concreto para no hacer un cambio muy radical. Es, vale, la soja y la carne es una locura el tema este de demonizar un alimento para Sí. tapar que realmente el perjudicial es el otro. Muy Mm. interesante justo esto que dices, el tema de carne versus soja específicamente, ¿no? Como la proteína animal versus la proteína vegetal, específicamente la soja. Porque creo que aquí, este es un muy buen ejemplo de la importancia que tiene el consumo de generación tras generación, la normalización que hemos hecho en nuestras familias, ¿no? Y que la población en general no se suele basar, a no ser que tenga intereses específicos, ¿no? En leer más, no se suele basar en estudios actualizados, ¿no? ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué acaba de decir? ¿Qué está comprobando? ¿Hacia dónde vamos a nivel científico?
sino que la gente se fía en el bagaje alimenticio de su familia. Mi abuelo, mi bisabuelo, comió carne, me lo voy a inventar, no es mi caso, ¿no? Pero lo típico de comió carne durante sus 98 años y además, no, y además bebió y no se movía del sofá y no sé qué, y vivió genial. Y cogemos casos específicos, que esto también es algo que hemos hecho en la Sí, divulgación por el veganismo, también lo hemos hecho mucho, todo se ha dicho, cogemos casos específicos para explicar casos generales, ¿no? Como si que mi abuelo, particularmente, fumara 5 paquetes de tabaco al día y viviera 100 años, sirviese como ejemplo de que tú puedes fumar 5 paquetes al día y vivir 100 años. La ciencia y el ser humano no funcionan así. Entonces, como decía, volviendo al inicio, el debate carne versus específicamente proteína vegetal, soja, es súper interesante para ver qué es lo que hace que la gente confíe en un alimento. Si la ciencia y los artículos, y la prensa, lo que sea, o lo que llevan viendo durante décadas, lo que sus abuelos comían, sus bisabuelos, sus padres, sus madres, y ahora ellos. Es muy, muy, muy interesante y ver cómo esto lo podemos aplicar. Por eso yo creo que, recogiendo un poquito lo que decía Alice hace unas preguntas, la normalización de la alimentación vegetal es clave básico. para que se asiente y para que esa normalización de la alimentación vegetal nos lleve a una preocupación mucho más global por los derechos animales. Creo, estoy viendo recientemente que siempre lo hemos enfocado al revés, ¿no? Plantear el debate de los derechos animales para que eso nos lleve a alimentarnos de forma vegetal, que en muchos casos funciona, como en nuestro caso, y por eso estamos aquí, pero no para todo el mundo funciona. Para a muchas personas va a ser al revés. Plantear el debate de los beneficios de una dieta vegetal y que eso a ellos les acerque hacia el mundo de los derechos animales. Como ves, volviendo a, me incomoda, me incomoda. Pero creo que tenemos evidencia suficiente para ver que esto está siendo así. Bueno, es que voy a alargar un poquito más esto porque justo lo último que decía Jenny, en la última semana, últimos 10 días, el tema de que Fernando Alonso dijo que llevaba una dieta como vegetariana. Sí, em, Yo pregunté, ¿os parece? Porque me parecía de verdad una pregunta interesante, que luego la gente me dice que hago preguntas estúpidas, pero es que a lo mejor soy más compleja de lo que creen. ¿Pensáis que Fernando Alonso puede llegar a llevar una alimentación 100% vegetal, a ser vegano? Y la gente decía, ¿pero qué cosas dices? La mayoría decían, reducían el tema, si lo está haciendo por su digestión, ¿cómo va a llegar a pensar en los animales? Pero es que de hacer esa pregunta y que te contesten cientos de personas, hubo varias personas que dijeron, pues yo empecé siendo vegetariano por mi salud, después vi sí. lo que le pasaban a los animales y ahora soy vegano. Y varias personas respondieron eso. Y yo cuando vi eso digo, es que la gente está muy cuadriculada. Pues Fernando Alonso ya para lo que es él, su marca y todo lo que tiene alrededor, el deporte que hace específicamente, el target, el público al que llega, decir que lleva una dieta como vegetariana es un paso más allá de la digestión. Que esto también me lleva a recordar que escuchar a Marta Tafalla y decir que mucha gente también había vendido al veganismo a través de la ciencia, ¿no? Hablaremos de esto un poquito más adelante, ¿no? Cómo la dieta vegana es clave, es una herramienta fundamental ante esta crisis climática y mucha gente también está llegando, ¿no? A ver, mucha gente que ya no es solo, ¿no?, el primer paso, ¿no?, este amor y defensa por los animales, sino que a lo mejor también está la gente llegando, ¿no?, al veganismo a través de otros viajes, ¿no?, que también es muy interesante. Sí, sí, de hecho, aquí hay dos puntos. El primero, que justo me recordaba ahora cuando escuchaba a mi compañera, yo dejé de consumir productos de origen animal única y exclusivamente en un inicio por los animales. Esto fue así. Ahora, los derechos animales me llevaron a preocuparme por el medio ambiente, porque te das cuenta de que no puedes hacer luchas despegadas. O sea, no, no puedes despegar, no puedes esperar a que los animales estén bien si les dejas un planeta lleno de basura. No puedes. No puedes porque los animales no son solo las mascotas, pero tampoco son solo los animales que se consideran de granja. También hay muchísimos animales a lo largo del planeta, ¿no? Salvajes. Claro. Entonces, esto por un lado. Y si yo recorrí el camino en esa dirección, no es difícil plantear la posibilidad de que la gente lo recorra en el camino opuesto. Que gente que se preocupe por salud o medio ambiente luego entienda que el factor de los animales es importantísimo y es clave. Entonces, por eso, recogiendo lo que decía al principio del podcast, entiendo que nuestro idealismo y nuestras ganas y nuestra necesidad imperiosa de que ocurra ya nos lleva a la necesidad de mantener un discurso puro y un discurso que no sea cómodo. A mí el discurso más cómodo es el de plantear los derechos de los animales por delante.
pero no es el discurso más cómodo para todo el mundo y no es el discurso que convencerá a todo el mundo. De hecho, como tú decías, Ana, eh, ya se está viendo, porque ya hay estudios al respecto de por qué la gente empieza a consumir una dieta basada en plantas y por qué la gente deja de consumirla después de un tiempo. Y un factor importantísimo es que la gente llega principalmente por salud, no por animales ni por medio ambiente, sino el motivo principal es salud. Y la gente deja de serlo por cuestiones sociales principalmente, por dificultades sociales, problemas familiares, dificultades para comer fuera de casa, sí, cada vez son menores, pero es una realidad que sigue estando ahí con la que tenemos que seguir trabajando. Entonces, si conocemos que el principal motivo que la gente utiliza para acercarse a una alimentación basada en plantas y luego permanecer o no, o luego permanecer e importarse por los derechos animales o no, es la salud. Tenemos un filón muy importante y creo que es importante que nuestro idealismo no rompa las posibilidades que esto nos da. Aunque yo diga, ay, es que claro, que lo hagas por salud a mí me incomoda, porque a mí esto lo que me importa son los animales, porque es que la situación de injusticia que hay es tan brutal que no me creo que lo hagas antes por reducir tu riesgo en cáncer. Sí, a lo mejor tú no, pero hay mucha gente que su salud es importante y es súper lógico, si lo piensas. Es una cuestión de supervivencia y una cuestión de amor propio. Entonces, aprovechemos este filón, sabiendo que a la gente esto le interesa, aprovechémoslo. Acerquémonos a la gente por ese camino, porque por suerte tenemos un montón de evidencia que nos facilita poder convencer a la gente que le preocupa su salud para acercarla a una reducción de consumo de carne o una alimentación 100%. Aprovechemos ese camino. Pues esto me va a servir para introducir el mundo del viaje, ¿no? Porque a las dos os gusta mucho viajar y de hecho, bueno, pues en vuestros contenidos, ¿no? El viaje está súper presente. ¿Creéis entonces, ¿no? Que el viaje, ¿no? Puede ser también una herramienta de alguna manera para difundir el veganismo? Claro, si lo pienso así fríamente, te diría, es mejor no viajar, quedarte en tu casa y tal, encerrado. Pero bueno, la gente viaja, es la realidad que la gente viaja. Y yo creo que una manera de naturalizar el veganismo es decir, pues vamos a hacer viajes más sostenibles, vamos a ir a un destino, bueno, yo siempre digo que se intenta ir al destino cuando no haya picos de afluencia, ayudar a apoyar a los negocios locales. Hay muchos, la mayoría de restaurantes veganos en el mundo y tiendas veganas en el mundo no son cadenas, son negocios locales, son negocios de personas que se juegan ahí sus ahorros, sus hipotecas, sus préstamos. Entonces eso está muy en consonancia. También el tema de la artesanía, negocios pequeños, pues todo eso va un poco apoyar, por ejemplo, aquí en España es más difícil, pero yo siempre que voy a algún lado intento ver si hay algún espacio donde se respetan los animales, no lo contrario. Es decir, turismo respetuoso. Si aquí hubiera santuarios que, como en Estados Unidos o Reino Unido, hicieran visitas controladas, pues eso siempre sería una manera de viajar respetuosa porque sacarías una enseñanza importante. Yo lo veo desde ese punto de vista, que si vas a viajar, hagas ese tipo de lecciones. No, también incido mucho, no compréis souvenirs y plasticuchos y todo el rato este tipo de cosas y fomentad los negocios artesanos, los mercados de productores, un poco este tipo de viaje. Para darme de ejemplo, pues estuve en mayo con los niños en Cantabria y fue un contraviaje, no era un viaje que estaba planificado, fue un contraviaje porque no, porque el curso de John, los pequeñitos estos, iban, porque hay una maquinaria ahí también, que podríamos hablar de ello, a una granja escuela, subvencionada Hemos por la Comunidad. tratado en el capítulo con Fada, en la última temporada, hablamos del tema de las granjas. Lo Claro. pondré en las notas del podcast, sí, Claro, porque está interesante. subvencionado, aquí en Madrid está subvencionado por todo el mundo. Ojo, y aún así sigue siendo un pastón. Entonces nosotros, él no va, por supuesto, a esas excursiones, pero no queremos que sienta como un vacío, aunque él no lo siente así. Es más de adultos el tener el vacío. Él no con 5 años no nota ese vacío todavía. Y dijimos, pues nos vamos a Cantabria, porque me habían hablado muy bien de un parque, de un centro de recuperación de fauna salvaje que se llama Carpín y está, bueno, Cantabria, límite País Vasco, está en el País Vasco, pero al lado de Cantabria, y fuimos a Cantabria. Y estuvimos viendo esto y es nuestra manera de
la contraexcursión, pues hacemos un viaje, estuvimos viendo cuevas, maneras de relacionarte con la naturaleza de otro modo sin tener que hacer nada a los animales. Es que para mí explicarles a ellos dos, a Lua y a John, que no comemos animales, es que no se lo tengo que explicar, es que simplemente les he dicho, nosotros no comemos animales, ni nada que venga de animales, ni usamos nada porque respetamos a los animales, ellos tienen su vida y nosotros no somos nadie para quitarles su vida por algo que no necesitamos. Y ellos lo entienden perfectamente. Aquí estoy viendo yo el problema a la inversa. Los padres y madres que tienen hijos que le preguntan ¿por qué yo no come eso? ¿O por qué yo tal? Ese es el problema, no el nuestro. Pues hicimos un viaje en base a... Fuimos viendo cuevas, algún museíto, luego nos fuimos a este parque que están todos los animales que recogen víctimas de caza, víctimas o de tráfico ilegal, o que han estado en circos y los han desahuciado, algunos que tenían en casas encerrados, hacinados y luego acaban aquí. Y la verdad que me pareció un sitio muy interesante y vamos buscando este tipo de viaje ahora con los niños. Y cuando he viajado sola, pues siempre he intentado apoyar y ahora también, claro, a negocios veganos locales, tiendas veganas, artesanía que sea un poquito más allá del tema, la segunda mano, claro, comprar en mercadillos de segunda mano, todo este tema, intentar que el viaje no es estrictamente vegano, pero sí sostenible y, por supuesto, eso también incluye vegano, no sé, Jenny, qué puede decir, pero es lo que nosotros hacemos ahora. Ahora estamos más en plan familia y buscando alternativas éticas para los niños. Y la verdad es que hay pocas, pero ya estamos buscándolas. Sí, es muy interesante juntar el tema de viajes y veganismo. De hecho, yo por eso me abrí hace un mogollón de años el viaje de una vegana por el blog de una vegana por el mundo, porque a mí me faltaba como ese contenido que vinculara, porque blogs de viaje hay muchísimos y maravillosos, y blogs sobre veganismo había muchísimos y maravillosos, pero me faltaba un poco como alguien que me facilitara esa información de, vale, pero yo ahora me voy a Oporto, ahora me voy a Ámsterdam, ahora me voy. ¿Qué hago? ¿Hay alguien que haya ya trazado esa línea de información para que yo no tenga que buscarla, solo tenga que seguirla, ¿no? A ver, creo que el tema de mezclar viajes y veganismo es una oportunidad muy interesante para normalizar, para que la gente vea que somos gente normal, que hace cosas normales con sus familias, con sus parejas, con sus amigas o sola. Que la gente entienda que tenemos vidas totalmente equiparables a cualquier otra vida, sencillamente que hay cuestiones éticas, cuestiones morales y pautas de alimentación diferentes. Eso es importante. Por eso, bueno, sí que puedo decir que creo que es una oportunidad muy guay, porque además creo que quizá el concepto de viaje, que a la inmensa mayoría de personas les gusta viajar, puede servir como atracción para el veganismo, ¿no? Puede ser que, caray, quizá de repente me conoces porque he escrito algo, he grabado un vídeo sobre viaje y de repente te he colado la información sobre alimentación vegetal. Pues a lo mejor te he ganado por ahí, a lo mejor te quedas conmigo porque te gusta cómo hablo sobre viajes. Luego a lo mejor no compartes lo que hablo sobre derechos animales, pero oye, a lo mejor algún debate que abrimos por ahí te interesa y de repente, anda, ya estás dentro, ¿no? Ya tienes una semilla en la cabeza que a lo mejor de otra forma no hubiera llegado a plantarse. Sí que creo que, por no mentir, porque creo que no hay que mentir y no hay que crear una realidad ideal, sí que a veces que hay ciertas dificultades, dependiendo del país al que vayas, depende de las ciudades y depende del tipo de viaje que quieres hacer, te puedes encontrar determinados tipos de dificultades. Sí que puedo decir que muchos años llevo viajando y no me he encontrado ninguna dificultad que no sea fácilmente resuelta en cuanto a alimentación o en cuanto a incomodidades éticas. Sí que, por ejemplo, es muy fácil que si tú viajas a una zona turística, cojas algún pack de viajes, algún grupo, tengas que estar especialmente pendiente porque te cuelan constantemente, que yo hasta hace unos años no sabía que esto era tan actual, zoológicos, visitas a sitios donde tienen animales. No, es que para llegar ahí hay que subirse en camello. Vale, ¿qué alternativas tengo? No hay alternativas. No, puedes ir andando, pero es que nadie va a ir andando toda esa distancia. Dices, caray, aún hay mucho que construir. O sea, no quiero plantear una realidad ideal porque luego a lo mejor la gente se lo encuentra y dice, esto no era lo que me habían prometido, ¿no? Sí que hay ciertas dificultades, pero creo que se sigue construyendo en la dirección correcta para que cada vez sean menos y creo que cuanto más seamos, más sencillo será, porque más demanda habrá, ¿no? En cuanto a temas de alimentación, por ejemplo, para mí se acaba resolviendo muy fácil porque por muchas zonas de Europa es muy sencillo de base, no necesitas una gran planeación.
Sí que es verdad que yo siempre recomiendo una app, a mí parece que me pague, parece que me patrocina en la vida, pero es que es muy útil, que es Happy Cow. Yo creo que toda persona vegana que le Mm. gusta viajar la ha recomendado. Es una app, o no hace falta ni que trabajes, lo tienes en internet también, muy sencilla, que tú pones a dónde vas y te dice que restaurantes veganos, tiendas veganas o locales con opciones cercanas tienes. A mí esto me ha salvado así de veces. Es que simplemente estás en una zona, geolocalizas, vale, aquí a 200 metros hay un restaurante que tiene un plato, dos platos, medio menú. Sí, sinceramente me sirve. Eh, yo he de decir que también no me he encontrado grandes dificultades porque mis viajes son, digamos, viajes bastante, podríamos decir, sencillos, no son aventureros, no me cuelgo la mochila un mes y me recorro media Europa andando o en bicicleta, entonces quizá hay diferentes formas de viajar que pueden encontrarse diferentes dificultades, pero yo he de decir que salvo algún día puntual de decir, caray, que no hay nada abierto porque es muy tarde y he tenido que cenar papas fritas, que no es mi ideal de cena, pero bueno, no he encontrado grandes dificultades, la verdad. También es verdad que pues, no viajo con niños, que a lo mejor se pueden plantear otras situaciones, pero yo la verdad es que todos los viajes que he hecho en mi vida, porque claro, ya cuando empecé mi etapa adulta y mi etapa de trabajo no me podía permitir pagarme algún viaje, todas han sido veganas y no ha habido ningún momento que me ponga de verdad entre la espada y la pared. Que Jenny ha mencionado el tema de la aventura y del viaje y me gustaría traer una anécdota también para hablar del viaje desde otro punto de vista, ¿no? Porque, bueno, a mí me encanta la bici y cargar la bici con mis bolsas de bikepacking y perderme por los bosques y las montañas es lo que realmente me da la vida. Y muchas veces en España, concretamente, en estos viajes he pasado por macrogranjas. Y Uh-huh. ahí, de verdad, o sea, ha sido como esos puntos, ¿no? En el que pues yo más me he planteado este viaje. El sentir eh, como todo mi cuerpo, ¿no? Se estremecía por el olor, los sonidos que de ahí salían. Ha sido para mí muy, 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 muy heavy y de hecho, pues fundamental para yo empezar a recorrer todo este camino. En Viajes hacia lo salvaje, precisamente lo que intentamos es hacer esto, ¿no? Porque yo creo que desconectamos mucho, ¿no? Las personas que vivimos en las ciudades con lo que pasa, ¿no? Realmente la naturaleza en veganismo se habla mucho del referente ausente, ¿no? Y es que Uh-huh. creo que esto es una máxima, ¿no? Que les pasa, ¿no? A todas las personas, ¿no? Que vivimos, pues eso, desconectadas. En Viajes hacia lo salvaje intentamos que esto no pase, ¿no? Que de alguna manera, bueno, pues acercarnos a la naturaleza y visitar, como decía Elisa, ¿no? Pues iniciativas, ¿no? Que nos brindan, ¿no? Pues otras formas de vivir que son perfectamente bueno, pues eso, saludables, sostenibles y que además, bueno, pues nos invitan a vivir, ¿no? En armonía con la naturaleza, desde avistamientos, ¿no? De animales en los que no intervenimos para nada y ya estás, ¿no? Acercándote a ese mundo animal de una manera brutal hasta iniciativas, bueno, pues basadas, por ejemplo, en la bioconstrucción, ¿no? Que nos invitan, pues eso, a vivir de otra manera. Perdona, Elisa, que te he cortado. Ay, pues con respecto a lo que decía Jenny, no sé, algo, se me ha debido olvidar algo, pero lo que también es muy útil, que yo me lo descargué en su día, es un diccionario que tiene la Vegan Society, que te dice, yo soy vegano o yo no como huevos lácteos y tal, en la tira de idiomas. Entonces tú te vas a Tailandia, por ejemplo, bueno, Tailandia no es, mejor, te vas a un sitio, a Tailandia y lo muestras y dices, mira, tal, en tailandés o bueno, en japonés, en chino, y eso también es muy útil al hilo de Happy Cow, que la verdad que es un Uh-huh. salvavidas. Y yo la verdad es que siempre mis viajes siendo vegana han sido mejores porque tienes todas las dificultades que dice Jenny, porque lo he hecho de manera más consciente. Es decir, lo he planificado mucho más desde España. No era como antes de ser vegana o vegetariana, que a lo mejor, bueno, no salí mucho, no, la verdad no tenía dinero para viajar, pero las veces que viajé,
Era como el primer sitio. Tú comes en el primer sitio que te encuentras. Como no tienes ninguna restricción, pues ya está. Pero al ser, sobre todo vegana, ya esto lo he planificado mucho mejor y he ido a muchos mejores sitios y esa conciencia de, también la conciencia del destino. Si no, antes de ser vegana, Mm. pues bueno, fui a Claro. ciudades porque yo soy más urbanita de propia naturaleza, pero yo no me voy a forzar, eso, bueno, lo cuento en el libro y lo cuento siempre, no me voy a forzar a ir a un determinado destino. Sé que los animales están mal en todo el mundo, en todas partes, que hay mataderos, que hay cristales, que hay muros, que hay vallas, que en las ciudades también lo pasan fatal. Pero yo no me voy a ir a un destino donde se utilice a los animales para todo, que vayas por cualquier lado, te los encuentres en la calle. Ya me dijo alguien, tú no puedes ir a la India, pues digo, pues no iré. Primero estará mi salud mental. ¿Vale? Y no Claro. pasa nada, y no pasa nada, que hay una ansiedad por ir a todas partes, no pasa nada. Sí, yo, de hecho, Pero hay destinos que no he visitado por ese mismo motivo, por una cuestión simplemente de respeto a mí misma y de respetar mi salud mental, como tú dices. Si sé que, aunque el destino pueda ser precioso, si sé que va a haber una gran parte del viaje en la que voy a tener que estar sosteniendo emociones muy desagradables, pasarlo mal, no mirar a un qué sitio para literalmente no traumatizarme y no llevarme esa imagen por el resto de mi vida, pues no lo voy a hacer. Quizá con pena por no visitar el destino, quizá en algún momento de mi vida me vea preparada, no lo sé, pero de momento elijo no visitarlo, pero ya no por vegana o no, sino porque aunque yo no fuera vegana, eso me resultaría doloroso, por empatía. Entonces, ya está. mm, hemos estado hablando del veganismo y cómo de alguna manera, pues no, pues puede ser una herramienta que puede ayudar, ¿no? A luchar, ¿no? Contra esa crisis climática que tenemos ya encima. ¿Me podéis dar argumentos que validen esta teoría? Ya se ha recorrido mucho, mucho camino, por suerte, en la vinculación entre cómo la reducción del consumo de carne implica una reducción muy relevante, creo que eran tres cuartas partes del uso de los suelos, cómo se reduciría de forma muy impactante el uso de agua, el estrechar la cadena, ¿no? Un poquito, creo que lo comentaba Elisa al principio, ¿no? Con el tema de la B12B. ¿Para qué voy a dar la B12 al animal y comerme el animal si puedo tomarme yo la B12 y se tiene, ¿no? Un poco este sentido de recortar la cadena y que no sea coger el vegetal para alimentar al animal, para coger ese animal y alimentar al humano, recortar esa cadena, sacar al animal de la ecuación y que sea el vegetal el que alimenta al humano, ahorra toneladas, toneladas de emisiones, toneladas de alimentos, que también entra aquí el tema de la justicia alimentaria y cómo se podría incluso promover un mejor repartimiento de los alimentos y cómo bajaríamos muchísimo el uso de agua. No tengo los datos aquí específicamente, pero Mm. de hecho en el segundo libro que publiqué, el de por qué comer plantas en un mundo que come carne, hago referencia precisamente a un estudio que hay en el que habla de hecho, mira, se vincula mucho el tema de la soja con la deforestación, ¿no? Y es un argumento muy común contra los veganos de, ya, pero los veganos y la soja que se está cargando el planeta y dices, bueno, es que entre el 70 y tantos y el 80 y tantos por ciento de la soja mundial se destina solo a alimentar animales considerados ganados. Si Piensos. eliminamos a esos animales considerados ganados de la ecuación, es que el repartimiento de alimentos se puede hacer de forma mucho más justa y sobre todo muchísimo más eficiente. Por suerte ya es un debate que está bastante plantado y del cual me alegro. Exactamente, justo estaba pensando cuando estabas comentando todo esto, Jenny, en el tema de la soja otra vez. Y justo es eso, el Mm, 80% creo que es el gráfico que, que dicen, es que se estáis deforestando el Amazonas porque tomáis mucha soja. No, el 80% va para alimentar a los pobres animales pues, que se consideran ganado. Y sí, es que justo estaba buscando un gráfico muy claro del tema del gasto de agua y es que, bueno, es que esto es clarísimo. Para, para producir, entre comillas, 1 kilo de carne de ternera se necesitan 13.000 litros de agua. Para 1 kilo de lentejas, 1.250. Es menos de una décima parte. Y claro, es que a veces mm, te dice, es que claro, los veganos, es que si todo el mundo fuera vegano tendríamos que utilizar muchísimo terreno para cultivo y esto, pero claro, pero ¿qué pensáis que consume una vaca? ¿Qué pensáis que consume? Es que la gente está un poquito desubicada en este aspecto. O sea, utilizan sí, argumentos, aquí se ve mucho. Está, por un lado, ahora se me ha olvidado el nombre de este trastorno o síndrome, no sé si es un síndrome, el contrario al síndrome del impostor.
El síndrome de impostor es que sí, hay gente súper válida que de pronto se paraliza porque dice, es que voy a decir una tontería. Pues en el mundo antivegano existe la gente que te dice cualquier cosa como si fuera un experto y se queda tan ancho. Pues Sí, eso es que tiene al un final nombre. sido muchos, muchos años de contrainformación y son muchos años de habernos creído. Durante muchos años hemos pensado que lo que decía la televisión era una verdad incuestionable. Hasta hace 2 días nos han empezado a cuestionar prensa, nos ha empezado a ver, oye, pero ¿qué intereses hay detrás de esta noticia? ¿Quién está patrocinando esta noticia? ¿Por qué tanto? Hasta hace poco no se hablaba tan abiertamente de esto, ¿no? Ahora justo tenía aquí el libro al lado, el último libro que saqué, y estaba buscando rápidamente la página porque tengo aquí los datos concretos Genial. y pone alrededor del 76% de la soja que se produce a nivel mundial se destina a alimentar animales considerados ganado. El 76%. Es una auténtica barbaridad. Solamente cerca del 7% se destina a productos como el tofu, el tempeh, la leche de soja y otros derivados alimenticios que además no solo consumen personas veganas, por suerte, porque por ejemplo la leche de soja está cada vez más implementada en la población general, lo cual es una grandísima noticia. Y el último dato es que el 41% de la plantación mundial de cereales se utiliza para alimentar animales Claro. frente al 48% que se destina a alimentación humana. Es decir, casi el mismo porcentaje de cereales destinados a animales considerados ganados versus humanos. Esto es relacionado con lo que decía mi compañera Elisa de la gente no sabe de dónde sale el alimento para animales, de qué se alimentan, ¿no? Pues esos son los datos que barajamos más recientemente. Es una barbaridad. Elisa, Jenny, o sea, tengo aquí como un montón de preguntas que se van a quedar en el tintero porque yo estaría con vosotras, bueno, pues todo el día, ¿no? Hablando de esto porque, bueno, pues me fascina y encima pues vosotras tenéis pues un gran recorrido en este mundo. Pero para ir terminando, ¿qué consejos le daríais a alguien que quiere empezar, ¿no? Este viaje hacia el veganismo? Bueno, pues yo los consejos que daría no sería tanto, creo que valdría para cualquier persona, cualquier viaje que iniciara, pero creo que también sirve para el veganismo, obviamente. Primero, que se sitúe por delante, se ponga por delante como persona y tenga un pensamiento de yo soy la primera persona por la que me tengo que preocupar. Entonces, a partir de ese sentimiento, pensamiento, no darle tanta importancia a lo que dicen de ella o de él, conocidos o desconocidos. Y luego, muy importante, es un cliché y es todo lo que queráis, solo se vive una vez, pero como solo se vive una vez, tienes que vivir según sientes. Y lo que crees que tienes que hacer y lo que debes hacer, lo tienes que perseguir. Luego, ojo, no todos somos iguales, el camino puede ser más largo, más corto, pero lo primero es tener muy claro, ser muy sincero con uno mismo de lo que se quiere hacer en la vida, la huella que se quiere dejar o lo que se quiere aportar. Y yo creo que es teniendo eso muy claro en la mente, si es el veganismo a donde se quiere llegar, se llegará. Si no, se reducirá o si no, se dejará una huella positiva, yo creo que en el mundo, más positiva que negativa. ¿Qué falta hace? Pues, Gracias, mira, Elisa. recojo un poco lo que dice Elisa al principio, ¿no? Creo que estas palabras sirven pues, para muchos ámbitos. Yo lo voy a enfocar al veganismo, pero básicamente algo que me hubiese gustado a mí que me dijeran al principio es si hacerlo perfecto te va a alejar de hacer algo, no lo hagas perfecto. Es mejor que hagas poquito a poco. Porque a veces mezclamos con temas de autoexigencia y perfeccionismo y a veces, lamentablemente, en vez de ayudarnos a hacerlo cada vez mejor, eso lo que hace es alejarnos y hacer que pequeños impactos positivos que podamos dar no los demos. Y digamos, bueno, como no voy a poder hacerlo todo bien, pues mira, mejor no lo hago, ¿no? Por ejemplo, como cuando vaya de viaje me va a ser muy, muy difícil comer vegano, pues no hago nada. Y si, bueno, a lo mejor puedes dejar consumo de productos de animal en tu casa para empezar, puedes empezar por ahí, ¿no? Entonces, si no hacerlo perfecto, puro y tan noble y tan ético como te gustaría va a hacer que no hagas nada, entonces renuncia a la perfección y comienza. Y luego Mm. vas viendo poco a poco cuáles son los avances que puedes ir generando. Que lo bueno no sea enemigo de lo perfecto, ¿no? Sí, Ujú. sí, sobre todo creo que es una decisión muy importante y al ser muy importante porque condiciona cada aspecto de tu día a día y de tu vida, se tiene que hacer en un momento mental de claridad
y sobre todo sabiendo muy bien quién eres y a dónde quieres ir, que encontrarás piedras más grandes, más pequeñas, pero sabiendo dónde estás tú y lo que quieres conseguir. ¿Qué nuevos proyectos o iniciativas tenéis entre manos para la gente que nos está escuchando? Bueno, pues que os siga la pista a partir de este podcast. Que ahora mi proyecto principal, vale, va a sonar como es que estoy como muy ahora con mis niños adaptación al cole y eso es Claro. lo 1 de septiembre, que la peque ha vuelto a estar en el cole, pero bueno, ahí estoy. Y es que eso es como ya lo de ser madre, que bueno, yo tengo a mi hija tetes y tal, pero lo de que te salgan fuera, los tengas fuera de casa, ahora estoy como madre, pero laboralmente, pues yo tengo mis proyectos con Anaya Turing siempre y siempre que trabajo con ellos, tanto escribiendo guías como actualizando guías, dentro de lo que me dejan, porque claro, no es una editorial, pues es una editorial generalista. Siempre hago apartaditos donde hablo de veganismo, recomiendo restaurantes o negocios veganos y también hablo de sostenibilidad siempre que puedo. Eso yo lo meto en todas partes. Y luego, con respecto a Madrid Vegano, todo sigue un poquito, estoy pues pensando en cosas nuevas y tal, pero lo último que he hecho así que se puede ver ya, he abierto un canal, bueno, ya estaba el canal, lo he activado, diríamos, he subido contenido en YouTube, que es el canal de Madrid Vegano, y es que como, mira, me grabo tantos vídeos, pues que lleguen los vídeos a todo el mundo por todas las vías posibles. La gente te dice, no hago multicanal, pues yo a todas partes, porque lo que quiero es que llegue a mayor número posible de personas. Y mira, ya tengo un grupito en YouTube y espero que crezca. Y ahí estoy ahora en YouTube y trabajando mucho en mi newsletter. Que bueno, dado que sabemos que el tema del vídeo es lo que llega a los 15 segundos, los 30 segundos, yo creo que la newsletter es un medio para que la gente que quiera leer pueda llegar a los Mm, contenidos pausados sin tener que leerse un estudio completo o un artículo completo. Y yo total. creo que por ahora en eso, pero es que yo no puedo parar. Mi mente está siempre, siempre pensando, pensando, pensando. Yo también soy muy fan de la newsletter, Elisa, así que, bueno, a mí ya me tienes ahí suscrita. Jenny, cuéntanos. Pues mira, es que acabo de lanzar el segundo libro, o sea, lo que pasa es que como el mundo va tan rápido, parece que algo deslanzado hace 2 o 3 meses ya es como, no, pues ya está olvidado. Venga, a producir otro libro, ¿no? A producir más. Pues chica, yo no me puedo adaptar a este nivel de producción, sobre todo porque yo intento, sobre todo en el mundo editorial, quizá en internet puedes tener más margen para hacer cosas más livianas, pero en el mundo editorial yo me lo tomo muy en serio. A mí me parece un privilegio poder formar parte con mayor o menor impacto, pero poder decir que he publicado 2 libros, seguramente esa Jenny de 13, 17 años no se lo creería. Entonces, yo en el último libro que publiqué, el de ¿Por qué comer plantas en un mundo que come carne? Creo que volqué tanto emocionalmente, intelectualmente, a nivel de investigación, que ahora mismo estoy en un momento de, acabo de soltar esto, ¿no? Acabo de parir este libro, necesito un momentito de calma, introspección, obviamente seguir con redes sociales, seguir divulgando y aprendiendo todo lo mejor que sepa, pero sí que creo que estoy en este momento de calma después de una tormenta, ¿no? De haber lanzado un libro que para mí ha sido complejo de escribir, que ha sido un reto a nivel intelectual, a nivel de síndrome de impostor, ¿no? Que hablábamos antes también. El preguntarte tanto el quién eres tú para escribir un libro, quién eres tú para sentenciar así o dar estas opiniones, ¿no? ¿Quién eres tú para lanzar esto al mundo? Y ahora estoy cogiendo fuerzas, estoy en una etapa de coger fuerzas. La verdad que me siento muy feliz de haber podido lanzar el libro porque lo lancé, bueno, yo lo empecé en pandemia, de hecho, fue en 2020 que lo empecé. Tiempo después dije, esto no sirve para nada, lo eliminé por completo y volví a empezarlo. Y muchos problemas de salud mental por medio, ajenos al libro, una depresión, y ahora que he salido de todo eso me siento como esa energía del rebufo, ¿sabes? Esa energía de como cuando pasa un coche por la calle y te da todo el viento, pues me siento un poco así. Así que voy a utilizar toda esa energía para seguir aprendiendo y a gestionar mis incomodidades, a gestionar mi discurso para que sea lo más efectivo posible. Es un poco mi objetivo. Pues muchas gracias porque de nuevo habéis traído, ¿no? Un poco ese escucharnos, ¿no? Ese, bueno, pues ver, ¿no? Que hay otros ritmos, que no tenemos que ir, ¿no? A ritmos no productivos, lineales, ¿no? Que nos manda estos mensajes, ¿no? De esta sociedad, sino que hay otra forma, ¿no? Que es respetar también nuestros ciclos, nuestros procesos y ese
ese caminar más lento. Pues con esto ya estaríamos, compañeras. Solo me queda una cosica más, y es que veréis en todos estos viajes hacia lo salvaje, pues nos acompaña pues un diario, un cuaderno de viaje donde vamos dejando las reflexiones que nos ha dejado cada jornada. Hoy aquí, pues me gustaría hacer lo mismo con vosotras, que para cerrar me dijerais qué reflexión os gustaría aquí dejar apuntada para que nos está escuchando al otro lado pueda seguir alimentando ese fuego que hoy nos ha unido aquí. Yo pienso en que en una lección que aprendí hace poquito gracias a mi psicóloga y gracias al propio rodaje de la vida, que es que evidentemente hay muchas cosas negativas en el mundo. A ti te preocupa la sostenibilidad, los animales, los humanos, hay muchas cosas por las que preocuparnos, pero tenemos que darle el mismo espacio a las cosas positivas que están pasando como a las negativas para mantenernos motivados y con ganas de seguir cambiando. Y esto aplica a cambiar tu trabajo, cambiar y mejorar tu salud mental, empezar un deporte, cambiar tu alimentación o volcarte con tus motivos éticos para dejar el consumo de carne, ¿no? Hay muchas cosas negativas, somos conscientes, es importante estar informados, pero también prestemos atención a todas las cosas buenas que están pasando y todos los cambios que estamos promoviendo, porque son muchos. Seguramente hace 2 o 3 décadas ni siquiera los imaginábamos. Así que mantenerse positivo y mantenerse activo es muy importante. Y una persona como yo nunca pensaría en decir una frase así, pero así estamos. Muchas gracias, Jenny. Vale, pues retomo por donde lo deja Jenny, que lo de estar positivo y ser activo es genial. Yo tampoco hablaría de ser positiva. Yo siempre he visto el vaso medio vacío, la verdad. Pero estoy trabajando para equilibrar la situación. Algo muy importante para mí es que tenemos una cantidad de energía. Cada persona sabe la energía que tiene. Cuidar tu energía es lo mejor que tienes. Tienes que cuidar tu energía para ser la mejor versión que puedes ser de ti cada día. Y es que cuidando la energía, comprendiéndote, entendiéndote, no adaptarte a los estándares de nadie más, nada más que a los tuyos. Puedes llegar al veganismo, puedes llegar a lo que quieras, pero sobre todo, y no avergonzarte por ir a otro ritmo, por no poder hacer tantas cosas como otras personas, por no llegar a unos estándares. Creo que la competitividad, compararse es horroroso. Hay que cuidar nuestra energía, saber quiénes somos y querernos mucho tal y como somos, que nos ha costado llegar hasta aquí. Jolín, pues muchísimas gracias, chicas. Ha sido un placer, un mensaje súper potentes y nada, que espero veros pronto en este camino hacia lo salvaje. Muchas gracias a ti, Ana. Ha sido un placer de verdad compartir este rato con vosotras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ana. Pues sí, porque vaya unas charlas súper profundas que bueno, a mí me deja mucho que pensar ahora en el post. Pues seguiremos pensando. Ahora también pues vamos a agradecer a esa persona que nos ha estado escuchando, sobre todo por llegar hasta el final, porque ha sido un podcast largo e intenso y espero, bueno, pues que lo hayas podido disfrutar. Si quieres profundizar más en hacialosalvaje.net, en las notas del podcast encontrarás más información y enlaces de referencia. Además, te recuerdo, por si no estás dentro, que al unirte a nuestra comunidad de Hermanas de Tierra en hacialosalvaje.net recibirás una guía para crear tu diario de viaje con 50 disparadores para que no te quedes sin ideas. Y nada más, nos vemos, nos leemos y nos escuchamos pronto alrededor del fuego. Hasta entonces y como siempre, espero que sigas tu camino hacia lo salvaje.